¿Qué sucede después de la muerte? ¿Es la vida un viaje con un solo capítulo? ¿Es posible que la conciencia sobreviva a la muerte física? Bienvenidos a Hipnonautas Estelares. La reencarnación en las tradiciones espirituales. Cristianismo, judaísmo e islam. Estas religiones monoteístas comparten una visión lineal del alma. Se nace, se vive una sola vida, y tras la muerte, el alma es juzgada. Según ese juicio divino, el alma accede al cielo, al infierno o a un estado intermedio como el purgatorio. En el cristianismo, la resurrección de los muertos es una promesa divina, vinculada al regreso de Cristo. En el Islam, el alma es inmortal y espera en el barzaj hasta el día del juicio. En el judaísmo hay una variedad de visiones, desde la resurrección de los justos hasta la noción de un alma que regresa a Dios. Hinduismo. El hinduismo presenta una de las doctrinas más complejas y profundas sobre la reencarnación. El alma, o Atman, es eterna y transita por múltiples vidas a través del ciclo del samsara, condicionado por la ley del karma, la suma de nuestras acciones, pensamientos e intenciones. El objetivo último es alcanzar la liberación espiritual, conocida como moksha, que es la unión con Brahman, la realidad suprema. Cada vida ofrece una oportunidad de crecimiento espiritual. El sufrimiento o la dicha se interpretan como resultado de vidas anteriores, pero también como enseñanzas para trascender la ilusión, Maya. Así como un hombre se quita ropas gastadas y se pone otras nuevas, así el alma abandona un cuerpo desgastado y entra en uno nuevo. Bhagavad Gita. El budismo comparte con el hinduismo la idea del renacimiento, pero con una diferencia clave. No hay un alma eterna, Atman, sino un flujo continuo de conciencia, condicionado por causas y efectos. El ciclo del samsara es visto como una cadena de sufrimiento que puede romperse al alcanzar la iluminación, nirvana. A través de la práctica del desapego, la compasión y la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, el practicante puede liberar su conciencia del ciclo de renacimientos. La muerte no es de temer, si se ha vivido sabiamente. Buda Gautama. Taoísmo. El taoísmo chino contempla la muerte como un retorno al Tao, la fuente primordial e indefinible del universo. No hay un juicio ni un cielo o infierno. Se concibe la existencia como un fluir natural entre opuestos, vida y muerte, luz y sombra, sin lucha ni resistencia. Algunos textos taoístas antiguos, como el Zhuangzi, relatan experiencias de conciencia que trascienden el cuerpo y continúan en otras formas, incluyendo visiones de reencarnación simbólica o energética. La muerte es simplemente la transformación del ser en otra forma del Tao. Zhuangzi. Otras culturas. Las culturas indígenas americanas creen en un mundo espiritual paralelo, donde los ancestros guían a los vivos, y el alma puede reencarnar dentro de la tribu. En el antiguo Egipto, el alma debía superar pruebas en el más allá, y era juzgada por su pureza.
Si era digna, se unía a los dioses. En el Tíbet, el libro tibetano de los muertos, Bardo Thodol, describe las etapas del alma entre la muerte y el renacimiento, incluyendo visiones que el alma debe reconocer como proyecciones de su mente para liberarse del ciclo. La ciencia y la conciencia. Aunque la ciencia tradicional no ha logrado probar de manera concluyente la existencia de una vida después de la muerte, en las últimas décadas ha surgido un creciente cuerpo de investigación que desafía las bases del paradigma materialista. Lo que antes se consideraba meramente anecdótico o místico, hoy es objeto de análisis serio por parte de neurocientíficos, médicos y físicos. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, se han documentado en decenas de miles de casos alrededor del mundo. Estas ocurren en personas que han estado clínicamente muertas o en estados de conciencia extremadamente reducida, como durante paros cardíacos prolongados. Sin embargo, muchos de ellos regresan con relatos extraordinariamente similares, sin importar su cultura, religión o edad. Los elementos comunes más reportados incluyen sensación de separación del cuerpo físico. El individuo se percibe desde una perspectiva externa, observando su propio cuerpo inerte desde arriba. Sentimientos intensos de paz, amor y libertad. El dolor desaparece y surge una sensación abrumadora de aceptación total. Encuentros con seres de luz o familiares fallecidos. Algunos los interpretan como ángeles, guías o simplemente presencias luminosas. Revisión panorámica de la vida. En instantes, la persona experimenta una recapitulación emocional de toda su existencia, con comprensión profunda del efecto de sus actos sobre los demás. Un límite o umbral. A menudo se presenta una frontera que, si es cruzada, impediría el regreso a la vida física. Unidad con una fuente luminosa o conciencia superior. Muchos describen este estado como el hogar verdadero o una fusión con una inteligencia amorosa infinita. Uno de los investigadores más destacados en este campo es el Dr. Raymond Moody, autor de Vida después de la vida, pionero en acuñar el término Near Death Experience. Moody ha recopilado cientos de relatos que comparten esta estructura, lo que sugiere que no se trata de alucinaciones aisladas, sino de un fenómeno consistente y reproducible. El caso de Eben Alexander, conciencia sin cerebro funcional. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, fue un escéptico absoluto hasta que vivió su propia ECM durante una meningitis bacteriana que dejó inactiva su corteza cerebral durante una semana. Según los estudios médicos, en ese estado no era posible la generación de experiencias conscientes. Sin embargo, lo que Eben experimentó fue, en sus palabras, más real que cualquier cosa que haya vivido en la vida despierta. Su testimonio está narrado en el libro La prueba del cielo, donde describe su encuentro con un ser femenino luminoso. Un viaje a través de paisajes cósmicos y una comunicación directa con una conciencia universal. Desde entonces, sostiene que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una entidad independiente que puede sobrevivir a la muerte física. Estudios científicos relevantes. Estudio AWARE. Este es uno de los estudios más grandes sobre experiencia cercana a la muerte, realizado en hospitales de Estados Unidos, Reino Unido,
y Austria. Se documentaron casos de pacientes sin pulso ni actividad cerebral detectable que pudieron describir con precisión procedimientos médicos realizados durante su reanimación. La hipótesis de la conciencia no local. Investigadores como Pim van Lommel, cardiólogo holandés, proponen que la conciencia no reside únicamente en el cerebro, sino que lo utiliza como un receptor o filtro. Van Lommel sostiene que la conciencia es no local, lo que explicaría cómo las personas en estados de muerte cerebral pueden seguir experimentando de forma lúcida. Su libro Consciousness Beyond Life es una referencia clave en este debate. Estudios de resonancia magnética funcional, fMRI, y experiencias místicas inducidas. Algunas investigaciones han demostrado que en estados profundos de meditación, hipnosis o experiencias místicas, con o sin sustancias psicodélicas, el cerebro reduce su actividad en áreas como el Default Mode Network, lo que paradójicamente se asocia a un incremento en la percepción de unidad y expansión de conciencia. Este fenómeno apoya la idea de que, al silenciar el cerebro, emerge una forma más profunda de conciencia. ¿Qué implica esto? Los hallazgos en ECM y estados alterados de conciencia invitan a repensar los modelos neurocientíficos actuales. ¿Y si la conciencia no fuera una creación del cerebro, sino una dimensión que lo trasciende, así como una radio no crea la música que transmite, sino que la sintoniza? ¿Podría el cerebro ser simplemente el receptor de una conciencia más vasta, universal e inmortal? Esta perspectiva, lejos de ser una fantasía, encuentra cada vez más eco en científicos, filósofos y terapeutas que se atreven a mirar más allá de los límites de lo materialmente observable. Testimonios infantiles, hipnosis regresiva y la sabiduría del alma. Casos documentados por el Dr. Ian Stevenson. Durante más de 40 años, el psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, recopiló y analizó más de 2.500 casos de niños que decían recordar vidas anteriores en más de 20 países y culturas. Estos casos no se limitaban a meras fantasías infantiles. Los niños describían nombres completos, ciudades y circunstancias de muerte con lujo de detalles, profesiones y familias pasadas que luego podían ser localizadas y corroboradas, lenguajes que nunca habían aprendido en esta vida, pronunciados con fluidez o entonación nativa. Y algo aún más impactante, marcas de nacimiento y malformaciones físicas que coincidían con las heridas o causas de muerte de la identidad anterior que recordaban. Uno de los casos más documentados fue el de un niño en la India que recordaba ser un hombre asesinado en otro pueblo. Condujo a los investigadores a la escena, reconoció familiares y su relato concordaba con los registros forenses de la muerte. Para Stevenson, la reencarnación no era solo una hipótesis filosófica, sino una propuesta científica verificable, cuya evidencia, aunque aún no del todo explicada, exigía una revisión del concepto de conciencia individual y continuidad del alma. Hipnosis regresiva y terapia de vidas pasadas. La historia del Dr. Brian Weiss es la de un psiquiatra tradicional que, sin buscarlo, tropezó con un misterio que transformó su carrera y su vida. Durante una sesión de hipnosis clínica con una paciente llamada Catherine, en la búsqueda de eventos traumáticos de la infancia, ella comenzó a describir escenas vívidas de una vida completamente distinta, en otra época, en otro cuerpo. A lo largo de varias sesiones, Catherine relató detalles históricos, nombres de ciudades antiguas
y contextos culturales que fueron luego verificados. Pero lo más importante fue lo que comenzó a ocurrir emocionalmente. Sus fobias, angustias y síntomas físicos comenzaron a disolverse a medida que revivía y comprendía esas memorias. Weiss lo denominó terapia de vidas pasadas. En su libro Muchas vidas, muchos maestros, relata cómo accedió no solo a recuerdos de otras vidas, sino también a mensajes canalizados desde una conciencia superior que hablaba a través de su paciente, ofreciendo enseñanzas espirituales profundas. Michael Newton, otro pionero en hipnosis regresiva, llevó la técnica aún más lejos. En su libro El destino de las almas, exploró el estado intermedio entre vidas, un espacio que muchos pacientes describen como el hogar del alma. Bajo hipnosis profunda, cientos de personas narraron el proceso de elección de una nueva encarnación. Encuentros con guías espirituales, consejos de sabios y grupos de almas afines. Un mundo de luz donde se revisan las lecciones aprendidas y se planifican nuevos desafíos. Estas descripciones, repetidas de manera consistente por personas que nunca se conocieron, construyen un mapa detallado y fascinante del viaje del alma entre encarnaciones. El libro de los espíritus. Allan Kardec. Publicado en 1857, el libro de los espíritus marca el nacimiento del espiritismo filosófico. Allan Kardec, educador y científico francés, no escribió el libro desde su propia inspiración, sino como compilador de respuestas canalizadas en estado de trance por diversos médiums, supuestamente provenientes de espíritus superiores. El libro plantea que la vida no termina con la muerte, sino que es una etapa más en el viaje evolutivo del alma, cuyo objetivo es alcanzar la perfección moral y espiritual a través de múltiples encarnaciones. Entre sus enseñanzas más relevantes, relacionadas a la reencarnación, podemos mencionar las siguientes. Cada alma pasa por múltiples vidas para experimentar, reparar errores y evolucionar. La reencarnación no es castigo, sino una oportunidad de aprendizaje, en un universo regido por la justicia divina. Las almas eligen, en consenso con sus guías, los desafíos que enfrentarán en su próxima vida, como parte de su crecimiento. Lo más conmovedor del libro es la idea de que nada es accidental. Los encuentros, las pérdidas, los sufrimientos y las alegrías son parte de un plan mayor, elegido por el alma antes de nacer. Lo fascinante es que, desde los estudios científicos de Stevenson y Newton hasta los trances mediúnicos registrados por Kardec, las descripciones coinciden sorprendentemente en los siguientes puntos. El alma sobrevive a la muerte física. Existe un plano intermedio donde el alma se reencuentra con seres afines. Las experiencias humanas tienen un propósito más grande del que percibimos desde la mente racional. La reencarnación no solo explicaría los misterios del alma, sino que nos invita a mirar nuestra vida con mayor compasión, responsabilidad y sentido. ¿Cómo actúa la terapia hipnótica regresiva? La terapia hipnótica regresiva es un proceso profundo de exploración del subconsciente, que busca conectar al individuo con memorias emocionales que, aunque no siempre accesibles en la conciencia diaria, siguen vivas en lo más profundo del alma. Cuando una persona entra en un estado hipnótico, un trance natural y seguro, su mente consciente se relaja, permitiendo que aflore el contenido simbólico y emocional del inconsciente. En este estado pueden emerger imágenes y sensaciones de momentos pasados, ya sean de la infancia, del útero materno o incluso de otras encarnaciones. Emociones reprimidas,
traumas no resueltos o patrones que se repiten vida tras vida. Experiencias simbólicas que actúan como puentes hacia una comprensión más profunda de sí mismo. A diferencia de una simple meditación o visualización, la hipnosis regresiva facilita una revivencia emocional intensa, donde la persona no solo ve, sino que siente nuevamente la situación. El miedo, el abandono, la pérdida, pero también la comprensión, la paz y el perdón. Y es allí donde ocurre la verdadera sanación. Al revivir conscientemente un trauma pasado, sea de esta vida o de una anterior, la persona puede liberar la carga emocional atrapada, resignificar la experiencia y romper con patrones inconscientes que venía repitiendo, a veces sin saber por qué. Muchos pacientes, tras una sola sesión, han logrado superar fobias inexplicables, aliviar dolores físicos sin causa médica aparente, comprender conflictos familiares desde una nueva perspectiva, recuperar su propósito de vida. Otros experimentan un despertar espiritual profundo, al reconectar con la noción de que somos más que este cuerpo, más que esta vida, y que estamos aquí por una razón. La terapia hipnótica regresiva, al igual que los testimonios de niños, las experiencias cercanas a la muerte o los mensajes canalizados, nos recuerda que la conciencia es un misterio más vasto de lo que la ciencia actual puede explicar.